Buenas chicos y chicas, les pido perdón por haber demorado mucho en mandar esta segunda clase, estuve con algunas complicaciones. Esto se va a compensar con las enormes devoluciones que leía en los trabajos sobre el cuento de los monos enjaulados que recibían chorros de agua fría y este video que les preparé que me llevó muchísimas horas hacerlo. Les pido un desafío que es que miren el video completo. Entonces, si sienten que en este momento no están para mirar un video completo, déjenlo para después. Pero por favor mírenlo porque creo que va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque en este video, en realidad, aunque les parezca loco, no voy a hablar yo la mayoría del video, sino que la mitad del video van a hablar cada uno de los compañeros de este curso y compañeras de este curso. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser la dinámica? Yo fui seleccionando distintas interpretaciones que ustedes hicieron del cuento, que son muy variadas y muy interesantes, que a su vez son interpretaciones sobre la sociedad en la que vivimos y sobre el Estado y sobre la educación, que es la materia que nosotros tenemos. Entonces, vamos a hacer de cuenta que estamos en clase y terminamos de leer el cuento en el cual los monos son reemplazados, no recibieron el chorro de agua fría, pero terminan golpeando igual a sus compañeros y pregunto, ¿sobre qué trata este cuento? Y de repente 27 manos levantadas. Y yo le doy la palabra primero a Andrés. Y Andrés nos dice, los humanos seguimos actitudes sin saber el origen de esta. Somos como ovejitas haciendo lo mismo. Flor nos dice, hacemos las cosas porque siempre fueron así. Sí, Antonella también está de acuerdo y dice, como los demás lo hacen, yo también, de eso nos habla en el cuento. Y nos da un ejemplo. Por ejemplo, tenés un grupo de amigos y vos sos el único que intenta salir adelante y tu entorno te tira para abajo y terminás siendo como ellos por presión, porque te dicen, dale, ¿qué nos vas a dejar tirados? ¿Te vas a poner a hacer la tarea? Esto lo agrego yo, ¿eh? ¿Te vas a poner a hacer la tarea de educación? Está, dale, vení, quédate con los pibes. La presión de esto, ¿no? Hacer las cosas como los demás, sin cuestionárnoslos. Maya, en una misma relación, va a decir, repetimos sin saber por qué. Y de un ejemplo, por ejemplo, con los roles de género. Los varones solemos tener ciertas actitudes que repetimos, las mujeres suelen tener ciertas actitudes que repiten. Y da un ejemplo muy interesante que dice, por ejemplo, el arbolito de Navidad. Nunca nos preguntamos por qué armar el arbolito de Navidad, pero es una tradición que mantenemos. Y en similar, levanta la mano Zoe, escuchen a Zoe. El cuento nos habla de experiencias grupales que dejan consecuencias marcadas. Para sobrevivir, nos vemos obligados a pasar por la misma situación. Casi imperceptiblemente somos guiados y no cuestionamos a dónde vamos. Ahí yo como profe intervengo en este debate, en todas estas opiniones que tienen cosas similares y destaco esto último, dice eso de casi imperceptiblemente somos guiados. Todo esto que ustedes están diciendo, yo podría decir, podría haberles dado un texto en el cual les digo un concepto básico de la sociología, que es la naturalización de la realidad social. Es un concepto de Durkheim. Pero en vez de decirlo Durkheim, lo dijo Andrés, lo dijo Florencia, lo dijo Zoe. ¿Qué es esto de la naturalización de la realidad social? Repetimos cosas sin saber por qué lo hacemos, como si fueran naturales. Casi imperceptiblemente somos guiados y no nos cuestionamos el por qué. Entonces la terminamos viendo como parte de nuestra vida, por esa falta de pregunta. ¿Y de qué más sale el cuento? Porque sigue habiendo un montón de manos levantadas. Y Juli S., que creo que era Juli Solís, dice, la acción de un sujeto afecta a los demás sujetos. Por ejemplo, en la moda. En la moda, buscar el reconocimiento de los demás o querer ser popular. Muy interesante esto del reconocimiento, de buscar el reconocimiento, de querer ser popular. Lo de la moda, no voy a hacer un comentario porque hay un montón de manos levantadas todavía y quiero seguir con las otras miradas, porque hay un montón. Lola dice que habla del miedo y de repente Caro también dice que habla del miedo y un montón de compañeros más. Dice, el cuento nos habla del miedo, un miedo que se contagia.
Dice, por ejemplo, en las marchas, el miedo a la represión. Entonces la gente no va a las marchas por miedo a que lo repriman. Y Agustina siente con la cabeza y quiere dar el mismo ejemplo. El chorro de agua es como la represión, el chorro de agua que le dan a los monos, es como la represión en las marchas. Y seguimos hablando del miedo. Y Caro dice, se va pasando el miedo, los monos se van pasando el miedo. Por ejemplo, el miedo a hablar con un jefe cuando ves que maltrata a los otros empleados. O por ejemplo, el miedo que se genera con los rumores falsos o las fake news. Eso lo agregué yo, no lo dijo Caro. Bien, el miedo, esto que dicen del miedo, es algo que dice Gramsci. Acá un montón de sus compañeras están haciendo teoría que se estudia en la facultad y lo están diciendo con sus palabras. Miren lo que es esto, ¿no? De construir desde el conocimiento de los estudiantes, fundamental en la sociedad la imposición del miedo. Para generar sociedad, Gramsci, quizás lo estudiaron, dice, necesitamos de dominación y consenso. La dominación es o la fuerza física que te repriman o el miedo o la amenaza a ser reprimido. Entonces, interesantísimo y muy bien todos estos ejemplos que traen las compañeras. Y cada vez que dan un ejemplo, están dando un ejemplo de distintas jaulas, ¿no? Distintos espacios. Sí, profe, yo quiero decir algo sobre eso, dice William. Para mí el cuento habla como de los grupos sociales y los lugares y cómo generan influencias y limitaciones también estos grupos sociales. Tal cual, William, sería como que cada uno de estos ejemplos que ustedes van dando van nombrando jaulas en las cuales algunas cuestiones se vuelven costumbre y no podemos salir y ver cómo estamos repitiendo esas cuestiones sin poder verlas. Y hay más manos levantadas. Y de repente aparece otra interpretación. Agustina levanta la mano. Dice, para mí habla de la falta de unión para luchar. Y hay muchas compañeras que están de acuerdo. Por ejemplo, Lara. Y después les digo quién es más. La falta de unión para luchar. ¿Por qué? Porque los monos se agarran las piñas en vez de unirse para luchar y agarrar las bananas juntos, de luchar para un mismo objetivo. Dice, las bananas serían ese objetivo. Y a los monos no se les ocurrió luchar. Y por eso Agustina también hablaba del miedo a la represión, ¿sí? Porque dice, se podrían haber organizado para luchar. Entonces, en una misma sintonía, Lara levanta la mano y dice, habla de la competencia. Habla de la competencia. Y de un ejemplo. Por ejemplo, estás en un restaurante y echan al chef. Entonces todos los que eran ayudantes de cocina empiezan a competir entre sí para ver quién va a ser el chef que va a quedar elegido. Empezamos todos a competir entre nosotros. Claramente, el cuento también nos habla de la competencia y en esta sociedad también es una sociedad muy competitiva o egoísta o que le falta luchar para unirse para luchar. Chiara, perdón si leo mal tu nombre, o Chiara, supongo que Chiara, dice también que el cuento nos habla del egoísmo y la costumbre de actuar copiando para pertenecer. Ejemplo, dice. Y nos da un ejemplo muy interesante que creo que ella vio en su escuela primaria. Entró un compañero nuevo, entonces todos se burlaban de ese compañero. Y de repente, al año siguiente entró un nuevo compañero, como los monos que entraron en la jaula. Entró otro compañero. ¿Y qué pasó con el compañero el año pasado? Se hizo amigo de los que se burlaban de él para empezar a burlar al nuevo, ¿sí? Porque tenía menos poder, muy interesante, sí. Y levanta la mano Juli. También dice, para mí también habla del egoísmo y de la falta de compañerismo. Por ejemplo, y tiene esta polémica, ojo, muy interesante, cuando le avisan al profe, hoy había que entregar esta tarea. Dice, podríamos tener otro tipo de soluciones, como por ejemplo hablar todos juntos si nadie tenía para entregar ese trabajo y decir, che, profe, ¿por qué no pasás el trabajo para otro día? Y después Sofía, en una misma línea, también dice que este cuento nos habla de buscar el bien personal sin importar lastimar a otras. ¿Sí? Como que los monos se peleaban entre sí sin importar lastimar a otros. Dice, por ejemplo, la clase alta oprime a la clase obrera. Interesantísimo.
recontra importante en esta sociedad, la opresión de la clase alta a la clase obrera. Uriel agrega, sí, profe, la clase baja no puede lograr lo que quiere aunque se esfuerce, como los monos, no pueden llegar a la banana aunque se esfuercen. Y Melanie dice, claro, como la meritocracia, por más esfuerzo que hagas, nunca vas a llegar a las bananas, por la economía, por lo que es la economía. Entonces acá yo lo que pregunto es, claramente vivimos en una sociedad egoísta y competitiva. Y ustedes dan ejemplos de distintos espacios como el trabajo, espacios como la escuela, donde se repite ese egoísmo. Entonces yo les preguntaba en las devoluciones individuales y pregunto ahora a ustedes si pueden poner pausa al video y ponerse a pensar cuál es el chorro de agua fría o cuáles son los chorros de agua fría que hacen que compitamos entre nosotros. Y acá yo retomo lo que decía Sofía, que Sofía dice algo que también dice Marx, que quizás lo leyeron y si no lo leyeron es muy interesante de leer, que dice que esta sociedad está dividida en clases, entre los que son de clase alta, en realidad los que son los dueños de los medios de producción, y los obreros, y que en esta sociedad, como era el ejemplo del chef, ¿sí? Que todos peleaban para llegar a ser chef, nos hace competir para llegar a los mejores puestos. Eso es como la mentira de la meritocracia. Si yo me esfuerzo voy a llegar ahí arriba de todo. Lo que no significa, ya lo llamamos la otra clase, que sea imposible para alguien de clase baja llegar a ser de clase alta, sino que es mucho más difícil que para alguien que ya nació de clase alta. Eso es lo que queremos decir. Y también están trayendo una discusión que decía el filósofo Rousseau, pero en vez de leer a Rousseau los leemos ustedes, que dice que el hombre no es egoísta por naturaleza, sino que es la sociedad lo que la hace egoísta. ¿Y cuál es ese chorro de agua fría? Bueno, la competencia en el trabajo, o el ejemplo que da Juli, quizás es un ejemplo en el cual se ve a los monos, o sea, a los humanos, eh, repitiendo esto del egoísmo en la clase, en distintas situaciones, como de maltratar a un compañero porque es nuevo, o de querer sacar la mejor nota, como charlábamos en la primera clase. Y en la primera clase decíamos, eso no es culpa del compañero que tiene esa actitud, sino que el chorro de agua fría es el sistema educativo que impone notas y te califica según numeración. Entonces ahí, cada vez que ustedes están dando un ejemplo, lo que están haciendo es salir un poco de esa jaula y cuestionarse cuál es el origen de eso. Lo están poniendo en cuestión, están haciendo un ejercicio de libertad, en realidad están dejando de ser eso de no me puedo cuestionar el origen, porque están cuestionando, che, está mal que todos nos pongamos a competir para ser el chef. Está mal, y el origen está en esta sociedad que nos divide por clases, no en esta persona porque es competitiva. Somos competitivas porque la sociedad nos hace así. Y de repente me había salteado a una compañera que quería hablar hace un montón, Ernestina, que dice, nos enseñan que se debe ser de cierta forma y no puede ocurrir de otra manera o simplemente no puede ser cuestionado. ¿Sí? Por ejemplo, que las mujeres tienen que ser ama de casa. Nos enseñan que se debe ser de cierta forma. Tremendo esto del deber ser. Y acá Fernanda levanta la mano, y yo le digo, pará, Fernanda, porque hay un montón de gente que quiere hablar, pero parece que quiere discutir Fernanda con cosas que están pasando acá. Y le digo, pará, Fer, pará, ya te va a tocar el turno. Entonces hablamos de la competencia, y de repente levanta la mano, que ya todos tenían la mano levantada, pero levanta la mano Melina. y nos dice Melina, Melina, habla del adoctrinamiento y muchos empiezan a hacer así con la cabeza porque muchos dijeron que esto habla del adoctrinamiento. Y se habla del adoctrinamiento, impedir que el mono haga lo que desea o piensa. Claro, estamos hablando de vuelta del deseo, piensa. No, esta sociedad a veces nos impide hacer lo que deseamos o pensamos. ¿Y qué ejemplo da de que los hombres le tienen que gustar las mujeres y que las mujeres le tienen que gustar los hombres? Nos imponen esa idea y dice que el chorro de agua fría responsable de esto son las iglesias y las familias ortodoxas. Y ya hay algunos compañeros que empiezan a levantar la mano porque parece que no están tan de acuerdo con esto. Y
nos da un ejemplo muy interesante, ¿no? Y repito de vuelta, al estar cuestionando Melina esto de la heteronorma, o sea, ¿qué es la heteronorma? Que la heterosexualidad tiene que ser una norma y mucha gente que se burla de los gays, hasta son gays, pero lo reprimen por miedo a no ser reconocidos, como decía otro de los compañeros. Todo esto nos venía a traer Melina, muy interesante. Y siguen con el tema del adoctrinamiento. Rocío dice, nos habla de la enseñanza por imitación o costumbres. Adoctrinamiento, castigo, recompensa. Sol, también dice que habla de adoctrinamiento. Les hicieron creer que podían llegar a tener eso que tanto querían. Perdón, Arumi. Les hicieron creer que no podían llegar a tener eso que tanto querían, las bananas. Eso nos pasa en nuestra sociedad, nos hacen creer que no vamos a llegar a tener algunas cosas. Y Yadia dice, el ser humano es un animal de la costumbre. Se comporta como la masa, sin cuestionarlo. Así se crió y crió a su vez a sus descendientes. Por ejemplo, los hombres pueden andar con el torso desnudo, pero la mujer no. Y dice que el hombre ande con el torso desnudo es un comportamiento normalizado. Lo que lo hacen porque los otros lo hacían, porque no conocían otra realidad. Cuántas cosas interesantes que está diciendo acá Yadia, que está hablando de conceptos que usó Foucault. Bueno, acá está, se lo dice su compañera, no hace falta que lean a Foucault. Yadia les está diciendo comportamientos normalizados. Está normalizado que el hombre ande sin remera, pero no que la mujer ande sin remera. Y a su vez está cuestionando, y no es ella sola, sino que es un movimiento, es un grupo, el feminismo, está cuestionando algo que estaba naturalizado. Están saliendo de esa jaula, que no es una jaula tan de hierro al final entonces. La costumbre, ¿sí? Y esto de se crió así, a su vez, crían a sus descendientes, yo te sumo, Yadia, y le sumo a todos y a todas, que quizás como esos monos que van entrando a la jaula podrían ser como una metáfora de hijos que van naciendo y después el abuelo y después el bisabuelo y cómo se van repitiendo estas tradiciones a lo largo del tiempo. Uma nos dice que nos aferramos y, y compartimos nuestras creencias sin conocer su origen y también nos habla de adoctrinamiento. Y Fernanda dice, profe, por favor, tengo la mano levantada. Bueno, Fernanda, ahí va. Dice que sí, que hay un adoctrinamiento y que es verdad que nos imponen formas de ser, pero que eso lleva a una revelación. Yo digo que, bueno, se dice rebeldía, pero excelente y me pongo contento de este comentario, porque dice, todo adoctrinamiento, todo intento de hacer, de querer fabricar un otro, y acá retomo a Mérieux, que los hice leer en la otra clase, lleva a rebelarse. Esto lo vamos a ver en perspectivas pedagógicas. Dice, y da como ejemplo las religiones, crean ideales obligatorios, ¿sí? Por ejemplo, te obligan a rezar. Dice que hay escuelas primarias donde te obligan a rezar. Y si no rezás, te amenazan de que te van a echar de la escuela. ¿Sí? Y también da como ejemplo de adoctrinamiento el sistema educativo. Y dice que imponen miedo y a través del poder que tienen, generan obligaciones. Pero eso genera también que la gente salga a luchar por sus derechos en la calle. Bueno, Fernanda, al fin te di la palabra. Muy interesante lo que decís. Y todo esto que hablan de adoctrinamiento, yo lo vuelvo a traer. Están hablando de lo que dice Gramsci, pero en vez de decirlo Gramsci, lo dijeron ustedes ya. No solo basta para imponer ideas o para crear una sociedad con convivencia, con palo o amenaza de pegarse, sino que también podemos pensar simbólicamente esto de que los monos se pegaban como la repetición de costumbres. Y nos dice, pero yo les pregunto, ¿cuál es ese chorro de agua fría que genera estas costumbres, esta aceptación de la realidad? Y como muchos de ustedes dijeron, Gramsci nos dice que una es la escuela claramente genera consenso en la sociedad, hacernos pensar que esta realidad en la que vivimos es justa y no tanto, yo lo matizo, la escuela también puede cumplir otras funciones. Nadie mencionó el ejemplo de la televisión, yo creo que la televisión es un gran chorro de agua fría que genera todas las jaulas que ustedes mencionan
desde la competencia entre los chefs, piensen en MasterChef, o sea, se me viene ese ejemplo, y dice que la otra gran institución que genera este consenso para que el Estado pueda sobrevivir, no es solo a través del palo, no es solo a través de la escuela y de los medios de comunicación, sino también a través de la iglesia. Y acá se empieza a generar un debate en el curso, porque algunos están de acuerdo y otros no, y un compañero va a decir, para mí la iglesia no adoctrina, para mí la iglesia es un espacio en el cual se le da oportunidades a la gente, es un espacio de amor y es un espacio donde yo me siento cómodo. Otra mirada, ¿no? Igual que podemos decir la escuela, porque podemos decir también de la escuela que no es solo un espacio de adoctrinamiento, sino que a veces puede estar al servicio de la liberación. Y de repente escuchen lo que tiene para decir Juan, porque nos va a venir con una interpretación muy distinta a la que viene diciendo el resto. Juan nos dice, y de cada objeto de este cuento elaboró una metáfora, muy interesante. El plátano es como el objetivo que uno tiene. Las escaleras son como el camino hacia objetivo. Y los monos son como esos seres queridos que te golpean para protegerte a partir de su experiencia del baldazo de agua fría que vas a recibir si seguís su mismo camino. O sea que el chorro de agua fría vendría a ser como esos baldazos de agua fría que recibieron nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros abuelos. Y nos da la analogía de cómo a veces pueden golpearnos para protegernos. Una interpretación del cuento distinto, como pudiendo decir, che, quizás el chorro de agua fría era algo que le generaba mucho más dolor a los monos que el hecho de no poder llegar a comer las bananas. O los monos eran idiotas. No, se estaban protegiendo. Es una interpretación súper interesante. Y yo leí muchas veces lo que escribió Juan y entramos en un debate virtual y yo le decía, qué interesante lo que vos decís de la mirada de la protección y también que se empiece a incorporar que estar en sociedad no es todo como me imponen cosas, sino también es como, bueno, nos protegen, nos enseñan, nos ayudan a transitar este mundo, pero justo quizás el ejemplo del golpear para aprender es como un poco contradictorio. Esto de la protección, por más de que a veces un padre lo haga con la mejor o la peor intención, muchas veces con buena intención, con la intención de educar, porque así le enseñaron, como los monos que están siempre en la jaula repitiendo el mismo modo de educar, esta sería la jaula de enseñar a los golpes, también existe la posibilidad, como está haciendo Juan, de reflexionar sobre eso y decir, bueno, pero estaría bueno que evitar el baldazo de agua fría sea de otro modo, que no sea los golpes. Y Juan me dice, sí, claramente, profe, a eso apuntaba. Y ya quedan muy pocas manos levantadas y estamos en un punto muy, muy interesante. Miren cómo las diversas miradas vamos generando distintas interpretaciones de la realidad y nombraron cosas que dice Weber, que dice Durkheim, que dice Marx, que dice Foucault, que dice Méliès, que dicen un montón de filósofos y todo eso lo están diciendo ustedes con sus palabras y es súper valioso. Y espero que se estén preguntando un montón de cosas y reflexionando un montón de cosas a partir de lo que sus propios compañeros y ustedes mismos dicen. Porque, repito, en cada ejemplo que ustedes hablan, están haciendo lo que dice Fernanda, están empezando a salir de esa jaula, que quizás no son jaulas en las cuales vivimos, sino que hay un montón de cosas que hacemos por pertenecer o para no cuestionarnos, pero también tenemos la posibilidad como seres humanos de abrir esa jaula y mirarlo un poco desde afuera. Y ya ese es un primer paso para empezar a ser libres y ser dueños de nuestro propio destino. Agradeciendo también las marcas que nos dejan quienes no necesariamente nos adoctrinan para que seamos iguales que ellos, sino porque tal vez piensan que nos ofrecen lo mejor para ellos, en algunos casos. Muchas veces detrás de ese chorro de agua fría, lo que hay es gente buscando defender sus intereses y que no nos cuestionemos ciertas cosas porque a ellos no les conviene, como el caso de los empresarios que nos ponen el mito de la meritocracia, si sos pobre por tu culpa. Y por último, nos queda Heidi y nos queda Celeste.
Heidi dice que nos habla de la enseñanza por imitación y por costumbres. Castigo, perdón, estoy leyendo mal. Heidi nos habla de la regla o la norma. Si no cumplís esa regla, un castigo. Y por último, Celeste nos va a decir aprendizaje mediante la violencia, nos habla. También habla, no, como Juan, ¿no? Del aprendizaje mediante la violencia. Las normas y las leyes. Si no cumplís esas leyes hay castigo. Pero dice que hay ejemplos en los cuales esas leyes son necesarias. Por ejemplo, si alguien mata a otra persona, es necesario que el Estado ahí aplique la ley. ¿Sí? Y nos da otro ejemplo que es muy interesante que dice, por ejemplo, cuando hay un paro docente, todos los docentes quieren ese aumento, todos los docentes quieren esas bananas, pero algunos no hacen paro por miedo al chorro de agua fría que vendría a ser el descuento que van a sufrir. ¿Y quién hace ese chorro de agua fría? Y bueno, el Estado, claramente, ¿no? Que no le conviene aumentar el sueldo a los docentes. Mismo Estado que es el que se tiene que encargar de garantizar el derecho a la educación de calidad. Y también nos habla de la regulación social. Pero con esto último, y fue re largo, pero espero que haya sido interesante, fue una experiencia que me llevó mucho tiempo. Terminamos con esto de la ley para pasar a lo que sigue. Las leyes son uno de los elementos que nos permiten entender cómo son las reglas de la sociedad en la que vivimos. Esta materia es educación y Estado. Y hay una ley, que es la Ley de Educación Nacional, que se creó en el año 2006, que pone las normas sobre lo que debería ser la educación. Y nos habla de derechos y nos habla de obligaciones. Derechos para los estudiantes y para las familias y obligaciones para el Estado, para los profesores y para las familias. Y también de derechos de los docentes nos habla de muchas cosas. Entonces, esta ley no es el primer chorro de agua fría, sino que hubieron muchísimas leyes anteriores y muchísimas cosas que explican qué es el sistema educativo, pero es la ley que está vigente. Entonces, para pensar la educación, vamos a pensar el chorro de agua fría de la Ley de Educación Nacional, que es la tarea que les estoy dando. ¿Y cuál es la consigna? Primero, yo no les doy toda la Ley de Educación Nacional porque es enorme, les acorté un par de artículos que me parece interesante, que ustedes lean y analicen esta ley que se hizo en el 2006, o sea, con el kirchnerismo, que vino a reemplazar la Ley de Educación Federal del menemismo. Y van a elegir 3 artículos que te parezcan interesantes e interpretar qué entendés vos que ese artículo está queriendo decir. 3 artículos que te parezcan interesantes de la ley, interpreta qué quiere decir. No me copies el artículo, sino decime vos qué interpretás de ese artículo, ¿sí? De qué está queriendo decir y por qué te parece interesante. Segunda pregunta. Hacer al menos 4 preguntas de cosas que diga esta ley que sentís que no entendés qué significan. Y tercero, emitir una opinión sobre esta ley. Por ejemplo, por qué pensás que sirve, qué pensás de ella. Es una reflexión individual. Cada una de estas consignas que yo di son cosas que todos y cada uno de ustedes pueden hacer. Igual que todos hicieron interpretaciones válidas del cuento, todos pueden hacer interpretaciones válidas de esta ley, todos tienen que tener preguntas de cosas que no se entienden, porque hay cosas que están escritas en un lenguaje y no te explican qué es. Y todos pueden emitir una opinión sobre esta ley. Esa es la consigna. Bueno, eso fue todo. Es un video larguísimo, es el único video tan largo, pero quería que escuchen las opiniones de sus compañeros y que hagamos esta experiencia de construir el conocimiento a partir de lo que ustedes ya tenían y valorizar esas palabras. Espero que les haya servido y que les haya quedado claro. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Me voy a poner al día, estoy con algunos problemas personales, pero trataré de mandarles para no agobiarlos una semana una tarea de educación Estado y a la otra semana una tarea de perspectivas pedagógicas. Así se gastaron muchos datos y al final los defraudo el video. Les pido perdón, yo le puse mucha onda, quizás no me salió tan bien, quizás sí.